Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy y a los que esperamos que se unan pronto. Esta es la tercera charla que tenemos este año del circuito académico. Son pláticas que organizamos pensadas para estudiantes, sin embargo, esta vez es también abierta al público con la finalidad de compartir y platicar un poquito de la experiencia de jóvenes y destacados diseñadores y comentar algunos de los temas que nos parecen relevantes para la evolución de nuestra industria en México. Entonces, el día de hoy estoy yo, Camila Naya, que voy a estar monitoreando la plática. Nos acompaña Adriana Gutiérrez de parte de Tecnotabla, que nos va a estar platicando un poquito sobre la marca Tecnotabla y el programa Vértice, para aquellos que todavía no conozcan de las versiones pasadas del programa. Y tenemos como invitado súper especial a Yuskani Alonso, del nombre que lleva su mismo, el estudio que lleva su mismo nombre, para que nos cuente un poquito de su experiencia. Entonces, voy a ceder la palabra a Adriana para que nos cuente un poco sobre Tecnotabla. A lo largo de la plática, quienes quieran ir poniendo preguntas en el chat o en la parte de preguntas y respuestas lo pueden ir haciendo y al final vamos a dejar unos minutos para que platiquemos y respondamos todas esas preguntas. Así que, Adri. Muchas gracias, Cami, y muchas gracias a todos los que nos hicieron un espacio en su agenda y se están conectando con nosotros. Esperamos que la plática les sea de mucha utilidad y de mucho interés. Y Cam, si me ayudas, empezamos con el video y ya posteriormente les platico. Ese es Tecnotabla allá en el estado de Huimanguillo, en Tabasco, orgullosamente una empresa mexicana que nace hace más de 20 años como una empresa forestal, Protic, con plantaciones de teca en un inicio y un poco más adelante se adquieren plantaciones de eucalipto. Actualmente la teca la exportamos, nuestra teca está reconocida como una de las mejores tecas, está valorada como una de las mejores tecas a nivel mundial y la exportamos en su mayoría a Asia y con el eucalipto pues lo convertimos en MDF y melamina. Ahí es donde nace en el 2014 este proyecto industrial forestal más importante de nuestro país, que fue la construcción de la planta de MDF y melaminas de Tecnotabla, para cerrar la cadena de valor con las plantaciones de eucalipto que teníamos. Actualmente nosotros tenemos un avance a nivel forestal muy grande, iniciando porque plantamos a través de clones y no de semillas. Esto nos permite elegir las mejores especies de los eucaliptos
y clonarlos. De esta manera, todos nuestros árboles son igualitos en tamaño, en características técnicas y físicas, y todos nuestros árboles van hacia el mismo objetivo, convertirse en tableros de MDF y melamina. En 2014, que nace la marca Tecnotabla, decidimos desde un inicio vincularnos con la industria creativa porque nos parece importantísimo que la industria y el sector creativo, nuestros arquitectos y nuestros diseñadores, estemos trabajando de la mano. Y a partir de ahí nos hemos dado cuenta que es la mejor fórmula que pudimos haber elegido. El trabajar con el sector creativo de este país nos ha enriquecido tremendamente y nos ha permitido también crecer como empresa y modificarnos, ajustarnos e ir hacia donde el segmento creativo de este país requiere. En 2014, cuando nace Tecnotabla, dos despachos, bueno, el despacho de Emiliano Godoy y los hermanos Lara en Guadalajara, Sebastián y Mauricio, crearon para nosotros en exclusiva algunos diseños de nuestra melamina. A partir de ahí, ellos se quedaron como embajadores de nuestra marca, como asesores, y ellos nos han reiterado en repetidas ocasiones la importancia de caminar de la mano de la industria creativa, del sector creativo. Es así como en 2019 creamos este programa que es Vértice, es la primera versión de Vértice, en donde invitamos a un grupo de diseñadores a crear piezas con nuestras melaminas, piezas que fueran espectaculares, que fueran aplicaciones muy fuera de lo normal, que nos permitiera inspirar y sobre todo salir un poco de la caja y de la aplicación tradicional de melamina, que eran las repisas o las alacenas de cocinas, ¿no? Fue una edición muy, muy padre, fue nuestra primera edición. La verdad es que logramos cosas increíbles y estas piezas las trajimos itinerantes por algunos de los eventos de diseño mexicano más importantes. Estuvimos por ahí en el Abierto Mexicano de Diseño, estuvimos en Campamento en Guadalajara, estuvimos en Sonamaco, con todas estas piezas que inspiraban a nuevos usos y aplicaciones. En 2020 decidimos volver a invitar a un grupo de diseñadores, pero en esta ocasión queríamos que fuera algo mucho más aterrizado, algo que llegara a los hogares mexicanos y que pudiera ser un ejemplo, que pudiera ser inspirador, que pudiera ser aspiracional, que pudiera ser una aplicación mucho más aterrizada, digamos. Y entonces decidimos crear una colección residencial e invitamos a una marca comercial que en el 2020 fue Gaia, para que este grupo de talentosísimos diseñadores que invitamos en la versión de 2020 creara una colección residencial que se vendiera a través del portal del e-commerce y de las tiendas físicas de Gaia. La verdad es que fue un proyecto increíble, tuvimos muchísimo éxito y por primera vez en esa ocasión decidimos incluir a los estudiantes. Invitamos a las universidades y los estudiantes participaron diseñando un accesorio de esa colección. En 2021 teníamos que de alguna manera superar lo que habíamos hecho, difícilmente era, pero lo teníamos que hacer. Y entonces empezamos por pedirle a nuestro crew del 2020 que postulara al nuevo crew del 2021. Y la verdad es que terminamos con un grupo de talentosísimos diseñadores mexicanos a los que ahora estamos invitando a que participen a crear una nueva colección residencial con nuestras melaminas, con algunas características especiales, un poco más adaptadas a esta época de pandemia. Y la verdad es que, bueno, iniciamos en enero con las pláticas con ellos y afortunadamente muy pronto logramos tener ya concretado el crew del 2021 con estos talentosísimos diseñadores que están viendo en pantalla. En este año decidimos invitar a una marca comercial que es Casa de las Lomas y pues lanzamos la convocatoria para Vértice 2021 con las universidades participantes. Y es aquí como llegamos a cada una de estas pláticas que estamos organizando con nuestros diseñadores, esperando que sean
motivadoras y que hagan que los estudiantes quieran participar, se registren, se animen y formen parte de esta experiencia tan padre que ha sido Vértice a lo largo de estos 3 años. Muchísimas gracias, Adri, por la introducción. Y pues bueno, sin mucho más preámbulo, tenemos aquí a Yuskani, parte del crew de diseñadores de Vértice 2021. Y me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen. Creo que muchas de las personas que están conectadas el día de hoy pertenecen al CIDI de donde él es egresado, entonces les será familiar, pero para aquellos que aún no tengan la fortuna de conocerlo, Jus, cuéntanos un poquito de quién eres tú, qué haces, qué hiciste, cómo llegaste aquí, qué quieres hacer, qué hacen en el estudio, para con eso como introducción podamos pasar a platicar de otros temas. Claro que sí, Cam. Pues bueno, me presento, no sin antes introducir el cómo me voy a ir moviendo por los temas del día de hoy. En un principio voy a platicar de mí, quién soy, justo eso como base para entender qué es lo que se hace en mi estudio, cómo nació el estudio y a qué nos dedicamos. De ahí me voy a ir un poquito a lo que está dentro, cómo es que surgen las ideas dentro del estudio, cómo es que proponemos los proyectos, cómo le damos salida en cuestión de procesos de producción, qué decisiones tomamos, por qué decidimos un material por sobre otro. Y con eso voy a ir saltando eventualmente a hablar un poco de la responsabilidad que tenemos nosotros, diseñadores y creativos, para con la sociedad. Y voy a terminar hablando de la importancia de colaborar, ¿no? O sea, cómo nos hace más fuertes y nos hace una mejor sociedad y una mejor humanidad el siempre trabajar codo a codo, ¿no? Entonces, pues, sin más, les cuento, yo soy Yuskani, soy mexicano, soy de la Ciudad de México y sí, como decías, Cam, estudié en la UNAM, en el CIDI de la UNAM, donde desde muy chico me atrevo a decir que conocí la escuela y dije, ese es mi lugar, ¿no? O sea, como que a final de cuentas conocí la escuela, los talleres, los colores, las chispas, todos los procesos que estaban pasando y dije como que me suena que es un jardín de niños para grandes y yo quiero pasar por ahí. Eventualmente hice un intercambio académico, ya estudiando diseño, me fui para Torino, donde, entre otras cosas, creo que cambiar la manera en la cual uno percibe la educación y uno vive la sociedad, la ciudad y las relaciones humanas fue muy enriquecedor, ¿no? O sea, creo que a todo mundo nos gusta viajar, digo, nadie se queja de un viaje, pero de pronto cambiar completamente de tu panorama cotidiano, pues rompe muchos esquemas, ¿no? De la misma manera, trabajé en Tupperware como mi primer trabajo, haciendo en realidad prácticas profesionales, y esto fue en Orlando, Florida. Entonces también conocer una manera en la cual se trabaja en otras latitudes, el cómo se construye y se estructura una empresa de tal volumen como esta, en realidad también fue muy ilustrador, ¿no? Para saber qué quería, qué no quería. Y estas experiencias en realidad son las que catalicé y moldeé para crear mi estudio. Entonces, ahora sí, ¿cómo nace y qué hacemos? ¿Sí? Somos un proyecto, un estudio de diseño que hacemos diseño básicamente en 3 escalas. Lo podría reducir a la parte de producto, la parte de mobiliario y arquitectura de interiores.
Me gustaría decir que algo que fundamenta el estudio es, una, el respeto por el tiempo personal, porque eso fue en realidad mi motor fundamental para crear este proyecto, este estudio, este taller de diseño. Quería yo ser y tener la capacidad de ser dueño de mi tiempo, de ser dueño de mis decisiones, y eso es lo que me llevó a abrir un nuevo camino. Sí, siguiente, porfa. Decía yo, las diferentes escalas, mucho ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Desde aprender a estructurar, aprender a manejar materiales, a atacar un proyecto de la manera más responsable, de la manera más estética, de la manera más funcional. Y todo esto lo hemos ido consolidando ya en 7 años, ¿sí? 7 años de proyecto en los cuales, pues, hemos tenido diferentes naturalezas de proyecto, desde restaurantes, casas, colecciones de muebles. En la diapositiva pasada estaba presente la Banca Catalina, que es parte de la colección A de Artelínea, que es toda una colección de muebles. Del lado derecho se encuentra el restaurante Balta, desarrollada para Sofitel México. Y ahora sí, en las siguientes, de izquierda a derecha, es la Mesa Mixquic, la Tortería Las Polas, que esta es una cadena de restaurantes que va creciendo de manera fuerte. En este momento ya hemos desarrollado un restaurante y 3 sucursales de torterías, y bueno, seguimos creciéndola. Y del lado derecho es un restaurante efímero, que decía yo en la versatilidad de los proyectos. Por efímero me refiero que este restaurante duró 3 días, estuvo en acción 3 días, se desarmó y se fue para otro lugar. Gracias. ¿Eso fue todo? Sí, es que no me quiero clavar solo en la parte de lo que hacemos, sino por qué llegamos a esto. Entonces, Bueno, no te va a cortar la inspiración. Cuéntanos un poco cómo llegan a esto y cómo es que de la... A ver, me gustaría que tocáramos varios temas. Yo la que dije que no te iba a cortar la inspiración, ¿eh? sí, Eh, adelante. pero cuéntanos un poco, hablas de estas 3 dimensiones o de estas 3 escalas de proyecto. ¿Qué diferencia hay en la concepción de estos 3 diferentes tipos de objeto? De objeto. Pues mira, a mí me parece padrísima tu pregunta. En realidad yo concibo el tema de diseño como una manera de pensar, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que los diseñadores, o más bien los creativos, lo que hacemos es generar una metodología de pensamiento, ¿no? Y que esta metodología, a final de cuentas, cambia entre persona y persona, ¿no? O sea, creo que no hay recetas hechas, cambia de entre persona y persona, y en realidad es una serie de procesos y de conexiones que vamos haciendo. Bien a bien no te podría decir dónde nace esto, pero que vamos haciendo para conectar diferentes puntos de lo que queremos lograr en un proyecto. Entonces, a mí me encanta decir que en realidad hacer un objeto, hacer un mueble o hacer un espacio, a nivel creativo me significa lo mismo, si lo tuviera que decir de manera general. Creo que hay detalles muy importantes que son eso, la escala, ¿no? Entender la escala, lograrse situar en ella, tiene entonces condicionantes diferentes. Pero al final de cuentas, el hacerle caso a los condicionantes es ya lo que ejercemos todos como diseñadores. La aproximación creativa de entender si es un nuevo celular, es una libreta, ¿no? O sea, yéndonos a los objetos, si es un escritorio, si es una cómoda,
o si es un restaurante o a los interiores de una casa, en realidad creo que vivimos contando historias y catalizamos experiencias personales y experiencias que traemos en lo que desarrollamos cotidianamente, ¿no? Entonces, cambiaría la escala, creo que el proceso de pensamiento es muy similar en todos los casos. Sí, claro, de acuerdo. Oye, y cuéntanos, o sea, creo que algo que dijiste que tienes muchísima razón es que si bien el diseño es más bien como una especie de metodología de pensamiento, creo que algo muy cierto que dices es que esa metodología de pensamiento funciona distinto dentro de cada cabeza creativa y no existe un único método para llegar a soluciones eh, factibles, viables y deseables de diseño, ¿no? Entonces, en tu realidad y en tu proceso, ¿cómo nacen las ideas? ¿Hay un caminito que ya sepas que te funciona o depende del proyecto, pruebas cosas diferentes? O cuéntanos un poco cómo es el día a día de partir de una necesidad o una solicitud de un cliente en particular a la materialización de estas ideas. Sí, pues mira, en un principio busco que cada proyecto sea diferente, busco analizar y generar nuevos caminos, porque creo que ahí radica lo rico de la profesión del creativo, ¿no? O sea, no siempre repetir el mismo camino, sino buscar caminos paralelos o alternativos para llegar a ello. A mí en realidad, algo que me explica mucho el cómo hago yo las cosas es que en algún momento, no sé de qué manera, pero decidí que no tenía que seguir el trazo o el camino de los demás, que muchas veces lo que hacemos es en realidad ver los productos finales de los demás. No sabemos el camino, no sabemos el proceso, no sabemos la metodología seguida. Y entonces más bien caminar la mía, ¿no? Eso lo que me enseñó con el tiempo es a generar una voz propia, ¿no? A generar una identidad y una manera personal de hacer las cosas. Y creo que eso se hila con también una teoría que construí un día y que otro día la platicamos, que es la teoría de la sinceridad, ¿no? O sea, a final de cuentas, mientras seas muy franco con qué es lo que te gusta a ti y qué son esas cosas que te identifican y te hacen ser lo que eres, ¿no? Y dentro de la teoría de la sinceridad, gran parte de las cosas que uno tiene que aceptar muchísimo es todo tu cotidiano, todo lo que aspiras, todo lo que has hecho, inclusive los gustos culposos, o sea, todas esas cosas que solamente te hacen ser tú, ¿no? Entonces, dentro de los proyectos que se pueden, pues, que desarrollamos en el estudio, están estos pilares que, bueno, de pronto reducirlo a 4 imágenes es difícil, pero están estos pilares donde una es esta, o sea, a mí me encanta la ciudad, soy amante de las ciudades y aunque en realidad soy consciente que son por ahí el cáncer de este planeta, no puedo alejarme de ellas, ¿no? Hay una serie de eventos sociales, de relaciones, de conexiones, de diseño sucediendo, de faltas de diseño, o sea, es un ecosistema que creamos, es un ecosistema artificial tan imperfecto que tiene muchas posibilidades como para estar buscando y estar generando cosas nuevas. De ahí la cultura popular, o sea, México a mí me hace en realidad como, pues me hace lo que soy, ¿no? O sea, desde muy chico tuve la fortuna de viajar, yo creo que de 2 a 3 veces por año de manera larga, entonces me gusta mucho lo que es y en realidad creo que volteando a ver lo que tenemos una gran identidad, tenemos
un potencial durísimo con toda la herencia de las tradiciones, la herencia cultural, histórica. Tenemos también un conocimiento de procesos enorme, ¿no? Tenemos maestros de oficio, tenemos muchos artesanos, tenemos fábricas que en algún momento tuvieron tecnología de punta y les pasó el Tratado de Libre Comercio de por medio. O sea, tenemos muchas cosas, pero sobre todo tenemos a su gente, ¿no? O sea, México tiene una calidez y tiene una personalidad tan mexicana que en realidad tenemos todo para voltearnos a diseñar y en realidad crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, ligar todo esto hacia discursos y proyectos que tengan base en la cultura mexicana, pero que la propongan de manera global, creo que es lo que ha sido el motor fundamental de nuestro ejercicio. Increíble. Respondiste a la pregunta que te iba a hacer, que era, ¿qué hace a Yuskani Alonso ser Yuskani Alonso? Pero creo que estos 4 pilares creo que lo explican muy bien. En tu práctica, entiendo que trabajas muchos proyectos que son proyectos, ya sea, me imagino que pasa mucho en los proyectos de interiores, ¿no? Que viene una persona y te dice, oye, tenemos este restaurante, necesitamos hacer 4 sucursales de torterías o la primera sucursal de torterías y vienen ya como con una idea o con ciertos limitantes o expectativas. ¿Qué pasa cuando hay que cruzar estas expectativas con estos, llamémoslo estos 4 pilares o lo que hace la esencia de Yuskani Alonso? ¿Cómo vives esa experiencia? Porque creo que algo interesante que pasa en este puente entre ser estudiante de diseño y ser un diseñador que practica la disciplina de forma profesional, es que muchas veces tenemos o tendemos como estudiantes a diseñar con base en lo que a nosotros nos gusta, la realidad que nosotros vivimos y como creemos nosotros que se van a usar las cosas, porque pocas veces tenemos oportunidades como por ejemplo, la oportunidad de Vértice de trabajar para un cliente real y pensar y diseñar productos que sí van a salir al mercado y van a llegar a las casas de las personas. Pero cuando no tenemos estas experiencias, de pronto creo que una de las experiencias más frustrantes o más traumáticas del diseñador es, pues ya no solo importa lo que a ti te gusta, sino también cuál es la expectativa que hay del otro lado. ¿Qué podrías decir sobre esto y sobre cuál es el punto medio y cuál es el equilibrio entre lo que soy yo y lo que es mi esencia versus lo que el proyecto exige? Pregunta del millón, Cam. Mira, creo que eso es, o sea, creo que está padrísima tu pregunta porque sí, creo que todo el mundo nos hemos topado con ese momento donde decimos, no entiendo cómo entrarle al proyecto, no entiendo al cliente o los materiales que me piden usar jamás los usaría, ¿no? O sea, creo que hay una diversidad de cosas que, que, que podrían sonar como obstáculos e incluso como elementos que te repelen y te digan no lo hagas, ¿no? Vuelvo a lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? O sea, creo que es bien importante esta voz propia que parte de la sinceridad. Creo que saber quién eres ayuda a saber qué son esas cosas que verdaderamente te hacen ser tú, ¿no? Y entonces entender, lo voy a dejar ahí, voy a hablar de la parte del cliente o de la empresa y luego lo junto.
En el momento en el cual uno se sienta a hablar, a gestionar, a tratar con un nuevo cliente, con una empresa, con alguien a quien le va a desarrollar un proyecto, creo que lo fundamental es entender quién es la otra persona, ¿no? Y muchas veces, de pronto, cuando vamos a esas primeras reuniones donde uno va a conocer a los otros, podría sonar muy acartonado empezar y sacar un cuestionario y preguntar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que desarrolle? Creo que la cosa no va así. Creo que la cosa es tender un lazo humano con el que tenemos enfrente. Tender ese lazo, partir de entenderse como iguales, entenderse como personas y por lo tanto lograr generar una relación humana, y con esto no digo que tenemos que ser amigos de todos nuestros clientes, pasa, ¿no? Pero a final de cuentas, si partimos de una relación humana, nos permite en realidad conocer a la verdadera persona que tenemos enfrente. Me atrevería a decir que con las marcas es mucho más sencillo, porque las marcas tienen estatutos y líneas y visiones y misiones, o sea, es mucho más franco lo que se está buscando, pero una persona podría tener muchos más recovecos y solo tendiendo a una relación así se puede saber a quién se tiene enfrente, qué es lo que se necesita, a qué se aspira, qué se puede lograr realmente, y entonces, ahora sí, juntar tanto la visión que tenemos propia como la visión del que tenemos enfrente y caminar por algo que funcione a las dos partes. Yo no creo, sinceramente no creo en esos diseñadores que se acercan a las cosas y dicen yo soy así y si te gusta, ¿no? O sea, pensaría en el arquitecto famoso que cada quien se quiere imaginar, ¿no? En Mies, vamos a pensar, y alguien que le diga, oye, es que a mí me da frío tanta ventana, lo siento, mis casas son así, ¿no? Son ventanales, pues a final de cuentas Mies no va a vivir en esa casa, hay que entender quién va a vivir en esa casa, ¿no? Entonces no creo en esas personas, creo que el verdadero diseñador es quien tiene la capacidad de redondear, entender todo eso, imprimirle su esencia, pero lograr algo para quién es el verdadero usuario y quién es el verdadero cliente. Me encanta. ¿Y te ha pasado, o si no te ha pasado, qué podrías recomendar en la situación en la que un proyecto de plano no, lo que te están pidiendo se aleja de lo que son tus valores como persona o como diseñador o tu filosofía de diseño, por el motivo que sea? ¿Te ha tocado estar en una situación en la que te pongan en un aprieto o de plano tengas que decir que no? Sí me ha pasado, he estado en muchos aprietos. Eh, y, y fíjate que lo que me encanta es que al final de los proyectos, que han sido proyectos con los que he quedado muy contento, eh, aprendí muchas cosas, ¿sabes? O sea, de pronto había un proyecto donde era unos interiores de una casa y todo lo que me pedían tenía garigoles. Mi diseño no es así, ¿no? Mi diseño no es tan rebuscado, pero encontrar de pronto el cómo entrarle a ciertas molduras, el cómo entrarle a ciertos garigoles que tengan para mí un sentido de no buscar el garigol corintio, sino tratar de hacer una reinterpretación, sutilizar, o sea, hacerlo más sutil, imprimirle algo en lo cual pues me quebré la cabeza, porque no te voy a decir que los garigoles me salen naturalmente, ¿no? Pero a final de cuentas era la naturaleza del proyecto y creo que partir desde los puntos incómodos enseña muchas veces más que hacer lo que uno siempre hace. Me encanta.
Me encanta. Es como la típica historia de los mejores amigos que al principio se odiaban y terminaron siendo mejores amigos, ¿no? Sí, totalmente. Luego pasa, ¿no? Entonces, Total. tu recomendación sería aventarse a lo desconocido y arriesgarse a aprender nuevas formas de... Sí, sí, soy ferviente evangelizador del aprendizaje. Creo que ahí radica todo. ¿Cómo le haces para, o de qué herramientas te apoyas para comunicar tu idea de un proyecto al cliente, especialmente cuando, o sea, porque creo que esto es algo que es muy fácil cuando es alguien que te busca porque le encanta lo que haces y entonces como que casi que te dice, tú haz lo tuyo porque lo que tú hagas yo voy a estar bien. Pero de pronto que están estos clientes en los que está un poco este punto entre que él tiene expectativas como muy específicas y muy particulares que de pronto hay que, más bien, no están a ciegas, ¿no? Así como que pues con lo que llegue yo sé que va a estar bien el cliente. Eh, ¿Cómo trabajas esto con los clientes? De qué herramientas te apoyas? ¿Cuáles son las primeras, pues sí, como los primeros apoyos que te ayudan a dar a entender tu idea sin tener un render o algo que ya es como muy, o sea, que Claro. ya es muy ilustrativo ante tu idea, ¿no? Pero en estas primeras etapas que todavía estamos viendo si te entendí, si me entendiste, si estamos en el mismo canal, ¿cómo le haces para comunicar por dónde va tu idea? Sí, mira, yo creo que en mi proceso algo fundamental es consumir imágenes de lo que está sucediendo a nivel diseño y a nivel, pues en realidad a nivel estético, ¿no? ¿Okay? En todo el mundo. Entonces, es un ejercicio cotidiano que hago, el escanear blogs, páginas, lo que sea, y más bien ir generando una base de datos de imágenes, porque pues a final de cuentas, ¿no? O sea, siempre estás haciendo conexiones entre cosas y cuando se presenta la posibilidad de un proyecto, es cuando en realidad esas posibilidades tienen la oportunidad de tomar forma en algo. Ya decíamos, un escritorio, un restaurante, una casa, un lo que sea. Y entonces, lo primero creo que es aclarar las ideas. Creo que no es responsabilidad del cliente saber exactamente punto por punto qué es lo que necesita, es responsabilidad nuestra lograr aclararlo y tener un acuerdo y un entendido de qué es lo que se busca con el cliente. Y justo, estamos muy lejos de arrastrar un lápiz o de hacer un render o de lo que sea. Primero, tener claras las ideas. De ahí, generalmente regreso con el cliente con una propuesta conceptual que está basada en imágenes análogas, ¿no? En estas imágenes en este archivo de imágenes que voy generando de manera cotidiana para decirle, a ver, hablamos de X espacios, hablamos de ciertas intenciones, yo que sé, en la cubierta de un escritorio se tiene que ver muy ligera, entonces mostrar ciertos detalles que van ilustrando eso para saber si estamos en lo mismo, ¿no? Y en el momento en el cual también el cliente va interactuando con esto, hay imágenes que llaman más la atención que otras. Entonces, esa interacción que es muy sutil y en realidad es casi imperceptible, hay que ponerle mucha atención porque eso es mucho del regreso que necesitamos para saber por qué camino vamos a andar, ¿no? Oye, y ya para cerrar este tema, Ujú. además de este como acervo de imágenes y de referencias estéticas, ¿hay algo que, que sea clave en tu proceso creativo? O sea, que tal vez es metodológico
o no metodológico, ¿no? O sea, tal vez que digas, yo la verdad es que nunca empiezo a pensar en qué voy a hacer sin tomarme un café, ¿no? O sin, no sé, o sea, ¿hay alguna maña, algún capricho, algo que sea un detonante para tu creatividad? Pues sí, tres cosas. Una, el café. ¿Ves? Le di al clavo. Sí, le diste al clavo. Dos, mucho dibujo. Y tres, siempre tener limpio el escritorio de la computadora. Si el escritorio está lleno de cosas, mentalmente no siento tranquilidad y no puedo arrancar. Mira, si vieras el mío. Yeah. Oye, y pasando a un poco ya partiendo de que ya tenemos una idea, ya tenemos un concepto creativo, ¿en qué momento empieza a tomar relevancia la materia y empieza a transformarse o a materializarse estas ideas? ¿Qué dirías que para tu estudio el tema de materia prima y procesos de transformación es prioritario o es secundario a tu parte como más conceptual y más creativa? No, es prioritario. Yo, digamos, en mi formación, a la par del estudio, comencé una productora de diseño. Productora que literalmente se dedicaba a producir todas las ideas que iba yo teniendo. Eventualmente esto empezó a ser un hijo tan grande que creció, se independizó, ¿no? Y actualmente es casa donde cualquier diseñador, cualquier arquitecto interiorista puede acercarse a producir eh, ya sin pasar por las líneas del estudio. Pero a final de cuentas aprendí a diseñar pensando en los procesos, que eso me es fundamental, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí está muy bien llegar a soluciones estéticas, funcionales, de tendencia, pero sí hay que entender qué va detrás y de qué manera se pueden ejecutar estas cosas. Porque creo que los diseñadores tenemos una responsabilidad grandísima y un compromiso grandísimo en, por más que queramos que se vea bonito y que revolucione la historia de los objetos, tenemos que ser muy conscientes que todo objeto que hacemos implica un uso y un gasto de material, y eso implica un impacto en tanto en procesos como en materias primas como en desgaste de la tierra, ¿no? Entonces, creo que si desde el inicio uno va conceptualizando cada una de sus piezas para que la solución sea la óptima, la que gaste menos energía, la que gaste menos material, la que aproveche mejor los despieces dentro de las cosas, bueno, dentro de la materia, creo que eso en realidad va haciendo y va sumando a que un producto sea exitoso, ¿no? Entonces sí, diría que para mí es un hecho fundamental. Padrísimo. Creo que muchas de las cosas que dices son súper relevantes y que muchas veces pudiera parecer obvio, pero te sorprende lo poco obvio que es, ¿no? De pronto pasa muchísimo que los diseñadores, y creo que pasa mucho con diseñadores jóvenes, diseñan y se imaginan unas cosas increíbles y de pronto o no se pueden hacer o desperdician muchísimo material o se pueden hacer, pero a un costo que nunca va a ser viable para comercializar. Entonces, creo que esto que dices es algo súper importante y para todos los estudiantes que nos acompañen, creo que de ahí viene la importancia del que nos metan al taller cuando estamos estudiando y que aprendamos, si bien muchos de nosotros no vamos a terminar nosotros transformando o fabricando nuestras propias piezas,
de ahí viene la importancia de tener estas nociones de procesos de transformación para poder tomar decisiones de diseño en el proceso de diseño y que cuando lleguen a la parte de fabricación, pues sean medianamente viables, ¿no? Así es. Otra cosa que me llamó mucho la atención, o más bien que me gusta mucho que hayas tocado, es el tema del impacto. ¿Cómo vives tú o cómo vive tu estudio este tema? O sea, no sé, hay algunos materiales o procesos que de plano digas, nosotros no vamos con eso, o hay otros que los prefieras por algún motivo relacionado a temas de impacto y sustentabilidad. Y otro tema que me gustaría que tocáramos es, ¿cómo crees que el tomar en cuenta estos factores o estas responsabilidades a la hora de diseñar impacta o le suma valor a tus productos o proyectos a la hora de salir al mercado? Pues empezando por ahí, creo que le suma mucho en tanto se pueda comunicar, ¿no? O sea, creo que ahorita hay mucha oferta en el mercado de muchos productos y en realidad me atrevería a decir que en México tenemos un consumidor poco crítico. Platicaba con Adri hace unos días y Adri me decía que uno de los motores que tenía, más bien una de las certificaciones que tenía Tecnotabla es una certificación alemana y que esta certificación nació porque los consumidores alemanes, o sea, el público que consume, quería saber de dónde venían las materias y cuáles eran los procesos y que fueran responsables, ¿no? En el desarrollo de cada pieza. No creo que México esté cerca de eso y deberíamos de buscarlo como sociedad, como industria creativa, como personas, ¿no? Y desarrollar piezas que sean responsables en ese sentido es parte del compromiso de cada uno de los diseñadores, ¿no? O sea, sí está en nosotros saber que voy a usar una madera de pulgada y media porque yo quiero un espesor de 35 milímetros o 34 milímetros en la pieza final, pero si me subo a 38, tengo que usar 2 pulgadas y por lo tanto voy a desperdiciar, yo qué sé, 1 centímetro de todo ese espesor, ¿no? Entonces, hacer esas reflexiones al momento de sentarnos a pensar en diseño son fundamentales porque todo eso nos impacta a todos y a todos, ¿no? Oye, justo quería llegar a este tema que tocaste, de que el consumidor mexicano todavía está lejos de estar en una posición de conocimiento suficiente como para poder tener el criterio de, una, preguntarse qué hay atrás de todos los productos que consume, y dos, pues ver el valor y estar dispuesto a pagar el precio que tiene esto, ¿no? Entonces, algo que dijiste súper importante es, sí, siempre que se pueda comunicar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablas de este tema con tus clientes para decirles, pues sí, tal vez encuentras una silla 50% más barata que esta silla, pero es una silla que viene de bosques talados de quién sabe dónde, dejando ecosistemas dañados, explotando personas, o sea, todas las implicaciones no únicamente ambientales, sino también sociales que tiene todo el tema de las industrias de materia prima. ¿Cómo hablas tú de esto con tus clientes
¿Y has notado alguna evolución? O sea, si bien creo que nos falta mucho, ¿crees que el consumidor mexicano está empezando a hacer conciencia de esto y a priorizar temas de impacto versus precio? Sí, sí estamos empezando. Ahí vamos, ¿no? Creo que no solo en productos, no solo en diseño, cada vez nos hace más sentido eh, pues el concepto de consumo local, ¿no? De producción, una producción controlada o una producción responsable. Y, y, y creo que, bueno, yo más bien haría un ejercicio de reflexión ahorita. Cuando yo estaba estudiando, por ahí 2006, estaba estudiando diseño, estaban empezando los primeros bazares de diseño en la Ciudad de México. Y digo, 2006 a hoy, pues, ¿qué estamos? 2011, ¿verdad? Sí. No, 2021. Pero bueno, dentro de esto, o sea, en estos años, hemos visto una evolución donde se entendió que el diseño mexicano es comprable, ¿no? O sea, esos primeros bazares que se ponían en el Foro Lindbergh, en La Condesa, donde en realidad lo que veíamos eran productos en una producción muy baja, hechos de manera muy artesanal, Sí. y que pues esa era la idea, ¿no? De lo que hacíamos los diseñadores, empezaron a generar que hubiera mayor movimiento hasta hace unos 8 años, donde todo eran bazares por todos lados, pero de verdad un boom enorme de bazares, todo era diseño mexicano, todo se compraba, todo se vendía. Creo que ha hecho un movimiento de conciencias en que las cosas o sea, nos demuestran que sí se pueden mover las ideas, sí hay procesos, y ahorita el discurso está moviéndose, o sea, como que ya sabemos que eso se puede consumir. Ahora nos estamos moviendo hacia qué es responsable, hacia qué no, qué es local, qué conviene más, qué impacta menos, ¿no? Entonces, sí vamos por la urgencia que requiere el planeta, deberíamos ir más rápido. Y la cosa es que con respecto al cliente, ahí sí tendríamos que tomárnoslo de manera personal todos los diseñadores. Es importantísimo mostrarle al cliente y explicarle el por qué las cosas valen lo que valen, ¿no? ¿Por qué se utiliza un proceso y no otro? ¿Qué material le conviene en lugar de otro? ¿No? ¿Qué acabado es mejor en pro del ambiente, en pro de la solución, en pro de muchas cosas, ¿no? Entonces, insisto, no es responsabilidad del cliente saber estas cosas, eso es lo que nos toca a nosotros, profesionistas del diseño, conocer y compartirle a los que no son los profesionales de diseño. Claro. Oye, y hablando de las responsabilidades, así como tenemos esta responsabilidad de un poco hacer conciencia a través de nuestros proyectos y la comunicación con nuestros clientes, ¿qué nos podrías decir de la responsabilidad o el papel del diseñador como formador de cultura y de actitudes y de comportamiento para la sociedad? O sea, yo creo que, y yo no me canso de decirle siempre a mis alumnos, por ejemplo, como, no, o sea, no tomes a la ligera las decisiones de diseño, porque no sabes el día de mañana cuántas vidas va a impactar y, y cuántos días o cuántas vidas de personas puedes arreglar o arruinar a través de un buen o un mal diseño, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que, o sea, una silla en la que te sientas y es cómoda cuando llegas a tu casa te arregla el día, pero si fuera lo contrario, te arruina el día, ¿no? Entonces, Sí, digo, por poner el ejemplo así como más simple, ¿no? Pero, ¿qué podrías decirnos sobre esta responsabilidad y cómo vives tú
esto a partir de tus decisiones de diseño? Sí, pues mira, creo que toda esta cuestión de la palabra responsabilidad en automático implica respeto, ¿no? Respeto para todo lo que tocamos, respeto para la cultura en la que vivimos y pues respeto por las vidas de los otros, como bien lo dices ahorita. Justo tengo esta pieza aquí, o sea, esta silla que se llama la silla Tlayacapan, que es una silla que desarrollé hace tiempo, que me gusta porque enfocándonos específico en temas culturales, que decía yo hace rato, tenemos una gran herencia cultural, una gran herencia de tradición artística y artesanal, y muchos oficios. Creo que no debemos de equivocarnos como diseñadores en tomar solo cosas de la cultura, imprimirlas como van en nuestros objetos y entonces decir que estamos haciendo diseño, ¿no? Me gusta esta silla porque a final de cuentas es la aplicación, sí, de una técnica que existe en México, que es el tejido de palma, pero rompiendo el uso tradicional, ¿no? O sea, generalmente estamos acostumbrados a estas sillas donde están como 4 triángulos o unos trapecios, ¿no? El darle un giro hacia eso, sí utilizar el material, sí entender cómo se hace la aplicación de la palma, ¿no? Que es el tema de enrollar la palma y cuando se va a acabar, enlazar otra nueva hoja y seguir tejiendo, digamos, de manera lineal, ¿no? Como formando una cuerda sobre la marcha, pero entonces aplicándola a esta silla, donde se aplica en la manera en la cual la técnica dicta, porque es lo que nos ha enseñado la historia, pero su aplicación estética es desde otro enfoque, ¿no? O sea, no nos traemos ese tablero y listo. Y la última, lo que decía es proponer esto con un lenguaje que se comunique con lo global, ¿no? Entonces, pues de pronto yo veo estas formas y sin pecar de querer sonar otra cosa, pero sí podría sonar a diseño escandinavo, ¿no? Este triple doblado con esas curvaturas y todo. Entonces, este ejemplo a mí me habla de lo que estaba diciendo. Una, la valorización y la revalorización de lo mexicano, de la cultura, pero desde un enfoque y desde un punto de vista de total respeto hacia la misma, ¿no? Para empujar hacia adelante, para construir una identidad propia de diseño y una identidad de diseño frente al mundo, ¿no? Entonces, tenemos muchas tareas como diseñadores, ¿no? O sea, una en temas culturales, en temas ecológicos, en temas sociales, tenemos muchas cosas en donde nuestra materia, que fuera de parecer una materia que se dedica a la estética de los objetos, en realidad tiene muchos impactos y toca una gran parte de, bueno, yo creo que la mayoría de las ramas de la sociedad. Totalmente. Oye, ¿qué más? ¿Crees que el diseño cambia vidas? Sí, sí creo, totalmente. En un principio las nuestras, ¿no? Los locos que decidimos estudiar diseño, pero la otra, creo que sí, o sea, a final de cuentas, pensemos en la Ciudad de México, en Insurgentes, el nuevo carril de bicicletas, ¿no? O sea, implica planeación urbana, implica traslados, implica imaginar el cómo
dividir los flujos, ¿no? de transporte, y seguramente hay una cantidad de gente que dejó los coches, agarró las bicicletas y es más feliz, ¿no? Un ejemplo como muchos, pero Me sí, encanta. totalmente. Oye, y hablando, ahorita que hablabas un poco como de este impacto más colectivo de lo que tiene el diseño y ¿cómo vives y cómo ves el panorama de la colaboración en la industria del diseño mexicano? Y la colaboración, bueno, si quieres, cuéntame cómo ves tú el panorama, cómo lo vives y ahorita nos vamos clavando. Va. Em, lo veo muy esperanzador, o sea, si lo tengo que decir en una palabra, es esperanzador, porque creo que el diseño en México es una rama de estudio muy joven, me atrevería a decir, y muy joven si lo comparamos con, sé, los médicos, los abogados, ¿no? O sea, es muy joven, y luego entender la tarea, el ejercicio y a lo que se dedica un diseñador es todavía mucho más joven, ¿no? Creo que eso, me vuelvo a ir al 2005, 2006 cuando estaba estudiando y alguien me preguntaba, ¿y tú qué haces? Y yo estudio diseño y me decían gráfico, ¿no? O sea, estaba instaurado que solo existía el diseño gráfico. Ya existimos los diseñadores industriales, ya hay diseñadores de experiencias, ¿no? Ya hay mucha más diversidad en la materia. Y, y también creo que por lo mismo, y me remonto tantito como a la historia, por lo mismo en México no había habido un lugar ni en las empresas, ni en la independencia, o sea, en que cada quien agarrara su camino, construyera su camino, no hay un lugar para los diseñadores. Y son hasta la generación de la gente que ahorita tiene 50 y tantos, un Héctor Israue, la generación de Emiliano Godoy y los Lara, que están en los 40 y tantos, que en realidad empezaron a emerger estas personas, pues ejerciendo el diseño como profesión, como base de su negocio, pero en realidad solitos en el país, ¿no? O sea, solitos ante la inmensidad. Nuestra generación somos muchos más. Agradezco que hayan pasado ellos antes, porque han abierto muchas puertas, ¿no? Dicho en lo que describí hace rato Adri, también el acercamiento de los Lara y de Godoy con Tecnotabla, han empujado muy duro que a nuestra generación, donde ya encontramos un ambiente mucho más amable, mucho más sencillo, y somos muchos más, es más natural compartir esos espacios, nos es natural echarnos la mano y no nos resulta difícil abrirnos las cartas y compartirnos información. Entonces lo veo muy esperanzador, creo que es muy bueno y que está creciendo. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que esperanzador es una palabra que lo describe muy bien. Y yo justo en otra de estas pláticas que hemos tenido con los otros despachos, hablábamos de cómo es algo que se ha hecho muy evidente, quizás de 5 años para acá, ¿no? O sea, como que todavía antes, que es justo cuando entra en la jugada esta generación de la que tú estás hablando, ¿no? O sea, todavía, o sea, yo creo que la generación de Emiliano, los Lara, Laura Noriega, todos ellos, empezaron como a sembrar esta semillita, nacen todas las plataformas de promoción del diseño mexicano y se empieza a ver como un motor para la evolución, pero yo creo que no es hasta hace unos 5, máximo 8 años
que se empiezan a ver estas colaboraciones no solo entre despacho-empresa, sino aquí creo que el ejemplo que tienes aquí del lado izquierdo lo ilustra muy bien, ¿no? O sea, Visión y Tradición, que es una plataforma que promueve la colaboración entre despachos de diseño y artesanos. Y creo que gracias a eso hemos podido ver mucha evolución en la cultura de diseño reciente, ¿no? Entonces, Totalmente. ya un poco como para cerrar, porque nos estamos excediendo un poquito de tiempo, cuéntanos qué te motivó a ser parte de Vértice, cómo ha sido tu experiencia en lo que va del año o las referencias que tienes de los despachos del año pasado, que además aquí nos pones una foto de ellos y sé que son muy amigos tuyos. ¿Por qué estás en Vértice? ¿Qué esperas de Vértice? ¿Y qué podrías decirle a los estudiantes que nos acompañan hoy de animarse a ser parte de Vértice a través de la participación en el concurso? Pues sí, porque a final de cuentas, a mí me parece que Vértice es una de esas semillas que representan un parteaguas pues en la historia de México, ¿no? O sea, creo que es muy pronto para hablarlo, pero en realidad sí creo que han logrado conjuntar a diferentes actores de la sociedad, eh, actores clave, ¿no? Digamos, pues tenemos aquí a Adri representando a Tecnotabla, ¿no? O sea, estamos hablando de desarrollan tecnología forestal que se transforma en materia prima. Estamos hablando que esta edición contamos con la participación de Casa de las Lomas, ¿no? Donde tiene un brazo comercial fuertísimo, pero también representa un brazo industrial grandísimo. Estamos hablando de un grupo de 5 despachos de diseñadores, ¿no? Que estamos ejerciendo el diseño en este momento, ¿no? Y nos sumamos a gente como Tucam, ¿no? Con toda una visión de generar y vincular y establecer un terreno de la mano con Adri, un terreno firme donde todos los implicados vayamos paso a paso para lograr un bien común. Y además, pues esto, creo que no hay que saltárnoslo, y creo que hay que decírselo a todos los estudiantes. Lo que hacemos, lo hacemos para vivir, cobramos de ello, vivimos de ello, y que estas alianzas además tengan esa maravillosa situación de que económicamente son benéficas para todos los implicados. Entonces, en realidad, es una gran combinación, ¿no? Una gran combinación donde vamos muchos actores creativos, industriales, comerciales, muchos actores de la sociedad caminando hacia un punto común, y eso rompe completamente con esa manera en la cual hemos crecido sabiendo que el mexicano no se apoya al mexicano, ¿no? Aquí vamos todos caminando igual, estamos buscando no solo impactar el mercado mexicano, estamos buscando con esto impactar hacia afuera también, y entonces creo que entre más es mejor. El por qué, el por qué como estudiante animarse a participar en esa plataforma, pues además de todo lo que ya dije, es empezar a poner los pasos en ese ámbito profesional, empezarse a vincular con los despachos que ahorita están ejerciendo el diseño, empezarse a vincular con las marcas, con las empresas,
con los actores que están gestionando y desarrollando los proyectos en este país, pues creo que es mucho, ¿no? Creo que es muchísimo, en realidad. La respuesta está hecha. Creo que algo padrísimo que Sí. mencionas es que es el tema del bien común, ¿no? O sea, si bien Vértice nace como una iniciativa de una marca de materia prima que pues claro que hay intereses de promover esta materia prima, el uso de esta materia prima, creo que algo súper importante que mencionas es que el beneficio al final no es únicamente para Tecnotabla, sino es para todos los involucrados, ¿no? Y creo que esto que dices de que todos salimos ganando, al final creo que es clave, ¿no? Porque no solo queremos promover el material o promover el diseño así como de dientes para afuera, sino que queremos promover el movimiento económico y la evolución de la industria y el comercio de diseño en México. Creo que es algo que, digo, el primer ejercicio que hicimos de esto el año pasado es pronto para decirlo, lleva apenas 6 meses en el mercado, pero es ya una colección exitosa para la marca, se está vendiendo, está llegando a las casas de las personas y se están empezando a ver y a cosechar todos los frutos de todo un año de esfuerzo de trabajo, ¿no? Entonces creo que es algo muy bonito de mencionar y de tener en cuenta, además, y no solo el beneficio tangible o económico, que digo, los premios están increíbles en el concurso, ya quisiera yo que en mi época hubieran habido concursos así buenos, Sí. pero creo que también esto que decías tú de la vinculación, de conocer, de empezarte a exponer a estas experiencias de la vida real, ahora sí, creo que son beneficios que de pronto se sienten menos tangibles, pero que yo creo que valen muchísimo más que el mismo premio, ¿no? O sea, el tener la experiencia de enfrentarte a todas las limitantes y todos los retos que se enfrenta un diseñador para hacer un producto viable, pues es acortarte muchísimo el camino para cuando empiezan a trabajar de manera profesional, ¿no? Correcto, totalmente. Entonces, Tenemos una pregunta en preguntas y respuestas. cuéntanos. Que no quisiera que nos fuéramos y ya nos pasamos un poco, no quisiera irnos sin responderla, ya que alguien se animó a preguntar. Dice, ¿cómo nosotros desde nuestra trinchera, entre comillas, estudiante, podemos construir una cultura de diseño mexicano sobre nuestras piezas en las personas? Bueno, si entiendo bien, es como construir una cultura de diseño mexicano sobre nuestras piezas. Pues yo en un principio, cuando me han preguntado otras veces esta misma cosa, me gusta contar una historia de una plática que tuve con Ariel Rojo, porque estaba acabando la carrera y en esta cuestión de que mi nombre es purépecha y yo me siento muy mexicano y siento que mi diseño es mexicano, pues me estaba dando golpes de pecho porque decía, es que cómo reinterpretar sin copiar, pero que sea mexicano, pero que no sea una neoartesanía, ¿no? Entonces como que de pronto muchas limitantes y muchas preguntas que no me permitían caminar. Y estaba platicando con él y le planteé esta pregunta y me dijo como, oye, yo creo que ya parémosle, ¿no? A tanto preguntarnos eso. Mexicano es, o sea, el diseño mexicano es aquel que se hace en México o aquel que hace un diseñador mexicano, ¿no? Creo que es una respuesta que a mí me dio la paz suficiente para en realidad imprimirme a hacer diseño y por lo tanto que el diseño saliera desde
desde esa voz personal que decía hace rato, ¿no? Desde quien verdaderamente soy, y quien soy seguramente es más mexicano que escandinavo, ¿no? Seguramente los resultados de lo que haga van a ser de acá, y seguramente estéticamente van a tener un vínculo con esta tierra. Entonces, creo que esa es la manera de salir, impactar, y la gente desde ahí también lo empezará a consumir. Claro, claro. Hay otra pregunta más, ya alguien más se animó. ¿Cómo comenzaste tu estudio? ¿Comenzaste trabajando con un cliente o produciendo tus piezas y vendiéndolas? Ambas, ambas. Pero tuve un gran cliente que fue el despacho de arquitectura de mi familia. Ese nunca me abandonó. Y todas las piezas de diseño, carpinterías fijas y elementos especiales que se necesitaban para sus obras, las empecé a desarrollar yo. De cualquier manera, me parecía como que no era suficiente y me seguí moviendo. Y mucho, 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 y quiero vincular con lo último que decía Cam, mucho fue seguir desarrollando ideas, metiéndolas a concurso, que me parece que los concursos son ese punto medio entre el ser estudiante y el ser profesional. Como que sigues un poco protegido, te dan las bases, te dicen qué tienes que hacer, con qué participar, te dan algunas ideas de qué es lo que necesitarías hacer para ganar, y te echas al ruedo con muchísimos más que también están participando. También es una manera en la cual te vas midiendo, digamos, si se puede decir de una manera así, te vas midiendo con el gremio, con la gente de tu generación, y vas haciendo que las empresas, los organizadores, los diseñadores, los jueces empiecen a conocer tu trabajo. Entonces, pues creo que toca hacer de todo. Muy bien. Oye, Muy hablando bien. de ponerte al ruedo con otros en tus mismas condiciones y con otros diseñadores jóvenes, tenemos ya 90 registros para el concurso de este año. Bien. Tenemos algunos del CD, pero nos faltan, así que todos los que estén aquí y no hayan mandado su preregistro, aquí está en el fondo la información de lo que tienen que mandar para preregistrarse y que les podamos mandar las herramientas para que ustedes puedan renderear sus propuestas y ser parte del concurso. Entonces, creo que tenemos otra pregunta más. Sí, dice, a lo largo de los años se va redefiniendo qué es el diseño industrial. Para ti, ¿cómo definirías qué es un diseñador industrial? Ándale. Está dura. Sí. Sí, justo, creo que ha cambiado muchísimo el cómo lo vamos entendiendo. Yo, un poco por eso, me limito a decir que somos diseñadores y somos creativos, ¿no? Porque originalmente, y yo no sé si la pregunta viene desde el CD o no, pero en los planteamientos de la educación de la Escuela de Diseño Industrial de la UNAM, también está esta concepción de que industrial viene de una acepción de la palabra donde es la buena hechura de las cosas. Entonces, no es necesariamente ligada con la industria de producción, ¿no? Entonces, a mí me gusta más esa otra acepción donde creo que nosotros diseñadores, con todo lo que hablamos en esta plática, de responsabilidad, respeto, compromiso, atención a los detalles, a las otras personas con las que trabajamos y colaboramos, todo, en realidad, un buen resultado de diseño es aquel que atiende todas esas cosas y que responde y está a la altura de las necesidades. Entonces, yo me limitaría con decir eso. Oye,
tenemos aquí, ya me metí a ver quiénes están conectados, y veo que tenemos aquí a David Valdés. David quedó en segundo lugar el año pasado en Vértice. Espero que se vaya a animar esta vez a volver a participar, pero digo, me encanta verlo aquí, y creo que es un poco evidencia de cómo Vértice, más allá de ser un concurso de diseño, se vuelve como toda una experiencia de vida que me imagino que si está aquí otra vez es porque la pasó bien. David, si nos quieres ahí compartir en el chat cómo fue tu experiencia para que la compartamos con los demás, creo que sería algo súper valioso, porque de entrada a mí me emociona y me gusta mucho tenerte aquí, y esperemos que tu participación motive a otros estudiantes que no participaron el año pasado o que participaron el año pasado a seguir siendo parte de esto. Qué padre, David, te saludo y nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Nos vamos con la última pregunta, si te parece bien. Creo que es una pregunta que ya de alguna forma has estado contestando durante lo largo de esto, pero si quieres irte con un último consejo contundente, dice, ¿qué consejo le podrías dar a las nuevas generaciones de diseñadores industriales? Pues diría yo que no se cansen, ¿no? Siempre, o sea, nuestro ejercicio está en buscar nuevas respuestas a todas las preguntas y a todas las condiciones que trae la sociedad y la humanidad. Entonces, no se cansen en buscar esas respuestas, no se cansen en construir su propia voz y no se cansen en construir su propio proyecto si es que así lo desean. Y no se callen nada. Comuníquense, compartan, pregunten, toquen puertas, porque es la única manera de hacer que esto crezca, se mueva y sea más fuerte entre todos. Muy bien, súper. Súper. Tenemos aquí un mensaje de David que dice que la verdad fue una experiencia que me gustó demasiado y que le recomiendo a todos mis compañeros que aprovechen y manden sus propuestas, y también estoy súper entusiasmado de volver a participar. Qué bueno. Nosotros felices de tenerte de nuevo, y pues digo, qué mejor testimonio que esto. Anímense, participen, de verdad. Yo sé que de pronto parece como, híjole, meterme en otra responsabilidad más allá de la escuela con todo lo que tengo que hacer. No se van a arrepentir, les va a tomar menos tiempo del que creen que les tomaría, y lo que se van a llevar definitivamente lo vale, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos. Muchísimas gracias, Adri, como siempre, por el espacio y por esta labor que hace Tecnotabla a través de Vértice. Yus, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo. Creo que nos llevamos aportaciones súper valiosas. Y a todos los que nos acompañan como espectadores, también muchas gracias por el tiempo. Esperamos que todo lo que nos platicó Yus les haya sonado y se lleven por ahí tips y aprendizajes, y esperamos verlos pronto en las siguientes actividades de Vértice. Y nada más cerrando, el día de mañana a la 1 de la tarde tenemos otra plática con Daniel y Maritza de Casa Quieta. Están invitados todos los que nos quieran acompañar. Quienes ya completaron su preregistro, les va a llegar la liga por correo mañana. A los que no, pueden mandar un correo a este mismo correo para que les mandemos la liga, y si tienen el tiempo, estaría padrísimo que nos acompañen para ver, como decía Yus al principio de la plática, pues conocer cómo se concibe el diseño desde otra perspectiva y desde otra realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Yu. Siempre es un placer compartir contigo. Gracias a todos los que se conectaron, y pues nos vemos mañana.